La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender.
Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia. Pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores, y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple.
Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Padre, en verdad estamos agradecidos porque nos permites acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón, a nuestra vida. Enséñanos un poco más acerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Comenzamos una nueva carta, la carta a Timoteo, de las llamadas o conocidas como cartas pastorales, pues porque son dirigidas a ministros, de manera específica, no a una iglesia, sino a un ministro en específico. Estamos en nuestra semana 1, vamos a ver 1 de Timoteo 1, versos del 1 al 11. Se titula Advertencia contra falsos maestros. Y sin más vamos a dar lectura a nuestra porción. 1 de Timoteo 1.1 dice: Querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí, tú eres como un hijo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Cuando me fui a la región de Macedonia te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amarla de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para los secuestradores y los mentirosos, y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Muy bien, esta es la lectura. Vamos a leer a continuación una pequeña introducción que tenemos. Y que dice: esta carta fue escrita a Timoteo en los años 64 o 65 después de Cristo, después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, según Hechos 28. Aparentemente Pablo había estado fuera de la prisión por varios años y durante ese tiempo volvió a visitar muchas iglesias en Asia y Macedonia. Cuando él y Timoteo regresaron a Éfeso, hallaron falsa enseñanza difundida en la iglesia. Pablo había advertido a los ancianos en Éfeso para que estuvieran alerta en contra de los falsos maestros que inevitablemente vendrían luego de que él saliera. Hechos 20. Pablo envió a Timoteo para que dirigiera a la iglesia en Éfeso mientras él se trasladaba a Macedonia. De ahí escribió esa carta de aliento e instrucción para ayudar a Timoteo
a enfrentar la difícil situación de la iglesia de Éfeso. Más tarde, Pablo fue arrestado nuevamente y llevado de vuelta a la cárcel en Roma. Muy bien, bueno, nos ponen antecedentes históricos acerca de el tiempo, el momento en el que se escribe esta carta y la situación por la que estaban atravesando. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. 1 Timoteo 1, 1 y 2. Querido Timoteo, te envío mis saludos yo, Pablo. Soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí tú eres como un hijo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Mucho que estudiar y poco tiempo para hacerlo. Lo primero que hace Pablo es enviar sus saludos. A quien Pablo mismo llama, tú eres como un hijo. Hablándonos de cómo es que nuestras relaciones dentro de la iglesia se pueden hacer en verdad entrañables, en verdad cercanas y familiares. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice que ora por él, para que Dios lo ame mucho, para que Dios lo ayude en todo y para que Dios le dé de su paz. Lo que de manera inevitable hace que te pregunte, ¿cómo es que estás orando por tus hijos? Porque Pablo le pedía a Dios que amara a Timoteo y en ese amor lo ayudara a desempeñar su cargo, lo ayudara a desempeñar sus funciones, su servicio como pastor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia en la que los falsos maestros con sus igualmente falsas doctrinas estaban atacando, no desde afuera, sino desde dentro de la iglesia. Timoteo fue enviado a poner las cosas en orden y para hacerlo necesitaba la ayuda de Dios y la paz de Dios. Pero ahora, antes de continuar, quiero llamar tu atención al saludo de Pablo. Él dice que es apóstol, algo que ya sabemos y que en otras cartas siente la necesidad de afirmar. Pero lo que llama la atención es la manera en que se refiere al Señor. A Dios el Padre se refiere como nuestro Salvador y a Jesucristo como nuestra esperanza. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es cierto. Aunque el Señor Jesús fue quien murió por nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna, lo hizo por mandato del Padre. De manera que el Padre es nuestro Salvador por enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y a Jesucristo llama nuestra esperanza porque aunque ya somos salvos, esa salvación aún no se hace efectiva sobre nuestras vidas hasta que, ya sea que muramos o que Cristo, nuestra esperanza de gloria, venga por nosotros. ¿Ok? Muy bien, verso 3. Cuando me fui a la región de Macedonia te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada. Y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Ahora, Timoteo se encontraba en Éfeso porque Pablo le pide que lo haga. Esto no surgió porque Timoteo sintió carga por los hermanos o porque sintió el llamado de Dios para esa ciudad. No, sino que Pablo fue quien le pidió que lo hiciera. Muchas veces somos rebeldes al llamado de Dios cuando desobedecemos a nuestros pastores. Porque creemos que el llamado nos lo tiene que hacer Dios de manera directa, por ángel o por visión de noche. Pero la realidad es que nuestros ministros son usados por Dios para dar instrucciones precisas a nuestras vidas. Lo que me lleva a preguntarte, ¿obedeces a tus pastores y ministros? ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que les ordene. Que les ordene que no, es decir, no le pide que amablemente hable con ellos, sino que ordene a los que están perdiendo el tiempo en falsas historias y genealogías que dejen de hacerlo. Y es que los judaizantes, en ese afán por ganar más y más seguidores,
Trataban de convencer a los no judíos, a los gentiles, a los extranjeros, que de alguna manera ellos tenían antepasados judíos. Mire, algo así como lo que sucede también hoy en día, donde los judaizantes modernos tratan de convencernos que de alguna manera todos tenemos algo de judíos. ¿Qué ordena Pablo? Que dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa clase de estudios no les va a ayudar a lo verdaderamente importante, que conocer los planes de Dios. Conocer en verdad cuál es la voluntad de Dios. Estaban tan entretenidos tratando de enseñar que todos somos judíos, que el plan de Dios para salvación en Cristo Jesús estaba siendo hecho a un lado. Un plan que no importa si somos o no judíos, donde todos, judíos y gentiles, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida al Señor Jesús. ¿Cuál era el método que usaban para estudiar? Mira, de la misma manera que lo hacían los judíos en las sinagogas, los primeros cristianos también lo hacían y usaban el método de la discusión. De la discusión a través de la argumentación y discusión, el refutar esos argumentos, es que ellos iban aprendiendo. Y es que, a diferencia de nosotros, no discutían para ganar la discusión, sino para encontrar la verdad entre todos con lo que cada uno de ellos iba aportando. Mira, yo no sé si has tenido la oportunidad, pero yo supongo que sí, porque continuamente sucede que vienen los testigos de Jehová a tocar a nuestra puerta. Tenemos dos opciones: o no salimos o abrimos y salimos a hablar con ellos. Cuando salimos a hablar con ellos, la pregunta es, ¿salimos a discutir para demostrarles que nosotros tenemos la razón? ¿O salimos a discutir para tratar de llevarlos, de guiarlos a conocer la verdad a través de la argumentación y la refutación de dichos argumentos? Y eso es lo que hace toda la diferencia. Si nosotros salimos a discutir para tener y para demostrarles que tenemos la razón, de poco servirá lo que nosotros digamos y hagamos. Sin embargo, cuando nosotros salimos buscando a través de este método llegar a la verdad, en verdad que podemos mirar mejores resultados. Lo mismo que sucede cuando tenemos nuestras reuniones con los hermanos de la iglesia. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones de oración o en nuestros grupos en casa no ha surgido cierta discusión acerca de algunos pasajes que no se han entendido con mucha claridad? Hay dos maneras de discutir. ¿Discutimos para demostrar que sabemos o discutimos para edificar a los demás y llegar al conocimiento de la verdad? Estos discutían para llegar al conocimiento de la verdad y era un método de estudio que fue heredado por las sinagogas judías porque los judíos así lo hacían. Muy bien, verso 5. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. ¿Cómo es que podemos amar en verdad? Pablo no nos habla de un amor que nace de manera natural en cada uno de nosotros, como el amor que todos experimentamos de manera natural por nuestros padres. No. Sino que nos dice que ese amor surge como una respuesta a tener una conciencia tranquila y confiar verdaderamente en Dios. Algo que solamente podemos hacer aquellos que nos hemos reconocido pecadores y le hemos pedido perdón a Dios, para que nuestras conciencias no nos acusen más de pecado. Y en verdad hayamos confiado en que la muerte del Señor Jesucristo fue suficiente para pagar por la culpa que el pecado trae consigo.
De esa manera, al estar a cuentas con Dios y poseer una conciencia libre de toda culpa, amaremos a Dios de manera sincera. Eso es lo que nos dice Pablo. Así que podemos deducir que todos aquellos que dicen amar a Dios simplemente porque sienten que lo aman, sin haber pasado por la redención de sus pecados en arrepentimiento y fe, se encuentran o sinceramente equivocados o engañados. Dicen amar a Dios, pero tan no lo aman de verdad, que hacen todo aquello que a Dios desagrada. Con sus labios dicen amar, pero con sus hechos lo niegan. Mire, algo así como lo que hace el esposo que dice que ama a su mujer, pero la engaña con otra o la maltrata. Sus labios dicen amar, pero sus hechos niegan ese amor. Precisamente por eso el Señor Jesucristo nos dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amores son acciones y no solamente buenas razones. Amemos no solo de palabra, ni de dicho, sino amemos con hechos y en verdad. Es decir, todo aquel que ama no solamente es nacido de Dios y conoce a Dios, sino que aquel que es creyente, aquel que verdaderamente ha rendido su vida a los pies de Jesucristo, reconociéndose como pecador, pidiendo perdón por sus pecados, recibiendo el perdón de Dios por medio de su espíritu y siendo limpiada su conciencia de toda culpa, puede amar en verdad al Señor. Ahora, ¿qué ha pasado con los que se dejan de esa clase de amor sincero? Aquí lo dice. Pierden su tiempo en discusiones tontas. Pablo nos dice que pierden su tiempo en esas discusiones tontas. ¿Por qué? Porque, mire, al no tener la certeza, al no contar con la seguridad de que son salvos por medio de la fe en Cristo, porque para ellos no hay seguridad en ello, siguen sin atender al plan de Dios para la redención por medio de nuestro Señor. Es decir, se rebelan en contra del plan de Dios. Ellos no conocen ese plan para sus vidas. ¿Ok? Entonces, ellos quieren ser salvos o creer que tienen todo el derecho a hacerlo, no por medio de la fe, sino por medio de creer que porque son pueblo de Dios en la carne, al identificarse como judíos, tienen ese derecho. ¿Ok? Pero se les olvida que Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y lo dice Pablo bajo el contexto de somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Es decir, ya no hay prioridad para los judíos por encima de los que no somos judíos. No hay prioridad para el que es libre por encima del que es esclavo. No hay prioridad para el que es varón por encima de la mujer. Todos somos iguales para salvación delante de la presencia de Dios. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que se les había olvidado. Pero como ellos no contaban con esa seguridad de salvación, porque no estaban obrando de acuerdo al plan de Dios de redención para el hombre, entonces estos judaizantes se habían empeñado en hacerle creer a los gentiles que de alguna manera, tenían una ascendencia judía. Es decir, alguno de sus antepasados fue judío. Para hacerles creer que de esa manera tenían todo el derecho
todo el derecho a ser pueblo de Dios en la carne porque se identificaban como judíos, olvidándose de este pasaje. Ya no hay judíos, ya no hay griegos. Esto es liberador, o debería ser liberador a nuestras vidas. No tenemos por qué sentir que primero debemos ser judíos para poder ser creyentes, o que los judíos son cristianos de primera y los que no somos judíos somos cristianos de segunda. Es decir, o como si estuviéramos en desventaja delante de Dios al no ser judíos. Esto no es verdad. Ya no hay judío ni griego para salvación. El judío necesita entregar su vida a los pies de Jesucristo, de la misma manera que lo hace el que no es judío. Necesitamos rendir nuestras vidas ante el Salvador. No somos salvos por ser judíos, somos salvos por la fe en Cristo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. Argumentar sobre detalles de la Biblia puede conducirnos por interesantes pero irrelevantes rutas secundarias y hacernos perder la verdadera intención del Evangelio. Los falsos maestros de Éfeso construyeron vastos sistemas especulativos y luego argumentaron acerca de detalles insignificantes de sus ideas imaginarias. No debemos permitir que nada nos distraiga de las buenas nuevas de Jesucristo, el punto principal de las Sagradas Escrituras. Necesitamos saber lo que la Biblia dice, aplicarla cada día a nuestras vidas y enseñarla a otros. Cuando hagamos esto, estaremos en condiciones de evaluar todas las enseñanzas a la luz de la verdad central acerca de Jesús. No invierta demasiado tiempo en detalles superficiales de las Escrituras al grado que excluya el asunto principal de lo que Dios le está enseñando. Es decir, mantente enfocado. ¿Enfocado en qué? En la persona del Señor Jesucristo, en el Evangelio que es para salvación. Sí. Hay a muchos de nosotros que nos encanta ver, estudiar acerca del Antiguo Testamento. Nos encantan esos modelos que nosotros podemos encontrar a través de las páginas del Antiguo Testamento, a través del tabernáculo, a través del templo, a través de todas esas figuras. Pero a veces se nos olvida que son figuras de lo que habría de venir, figuras de Jesucristo, figuras del plan de redención de Dios contemplado desde antes del principio de los tiempos, para que anduviésemos en ellos. A veces se nos olvida. O me he encontrado con personas que están obsesionadas, porque no puedo encontrar otra palabra para describirlas, con los hechos del fin de los últimos tiempos. Y empiezan a preguntar o a argumentar incluso acerca de que ya estamos en los últimos y finales tiempos, porque todas las profecías y todo lo que se habló y todo lo descrito en Mateo 28 y que el Señor Jesucristo nos habló que formarían parte de las señales del tiempo del fin, de ese principio de dolores. Y después, si nos vamos a Apocalipsis y comenzamos a mirar no solamente el mensaje a las iglesias, sino cómo con cada destape, con cada rompimiento de cada uno de los 7 sellos hay un juicio que viene sobre la tierra, y entonces están tan metidos en ello que se nos olvida que la figura central aún en el Apocalipsis es la persona del Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado, que es digno de romper los sellos y de traer los juicios sobre este mundo, con el propósito de darse a conocer, de que aquellos que han sido destinados para vida eterna puedan dar ese paso definitivo para ello, para que se pueda completar el número de los que han de ser salvos, y así, arrebatados en el momento en que esto se complete, pueda venir el juicio de Dios sobre este mundo, sobre aquellos que le rechazaron, y pueda vencer al enemigo, al diablo, al falso profeta y al anticristo, y sean echados al lago de fuego que arde con azufre eternamente y para siempre, y de esa manera nosotros podemos venir a establecer el reino de Dios en medio de este mundo sin ningún percance. Pero se nos olvida que el propósito es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y nos entretenemos
y discutimos, no, es que el arrebatamiento es antes, no es en medio, no es justo antes de que las copas de la ira de Dios sean derramadas, no, será hasta el último, hasta el final, no, es que el milenio es algo que ya se celebró, no es que se está celebrando, no es que se va a celebrar, no es que el enemigo está atado, no, no está atado, sí lo está, y es que la escritura, y nos entretenemos en todas esas cosas, y a veces se nos olvida que el tema central es Jesucristo. Es salir y predicar y compartir las buenas nuevas de salvación y de vida eterna a todo aquel que aún no le conoce. Que esto que nosotros estudiamos, que es necesario estudiar, es para tener un conocimiento aún más profundo de quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Pero no tiene como propósito el que discutamos acerca de estas cosas. Muy bien, verso 7. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Me suena conocido. Todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. Muy bien, ¿qué pasa con estos falsos maestros? Se sentían muy seguros de que sus enseñanzas eran correctas, pero en realidad no sabían de lo que estaban hablando. No lo sabían. Ellos creían que hablaban la verdad. Ellos creían y estaban seguros que lo que estaban compartiendo, lo que estaban predicando, lo que estaban enseñando, estaba apegado a las escrituras, al plan de Dios. Sus enseñanzas se encontraban basadas en la ley de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo, que es buena. Pero es buena siempre y cuando esa ley sea usada de manera correcta. Lo que nos dice que ellos usaban la ley de manera incorrecta. ¿Cómo? Mire, Pablo mismo enseña en sus cartas que la ley solamente era el ayo. Ya lo leímos, el ayo. El medio que el Señor usaba para guiarnos a mirar a Cristo. Al darnos cuenta que es imposible para el hombre el obedecer a toda la ley y por lo tanto nos es imposible ser salvos por medio de la obediencia a la ley, voltearíamos a mirar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como quien cumplió con toda la ley y su perfecta obediencia se nos imputaría, y de la misma manera mi pecado, mi incapacidad para obedecer a la ley se le imputaría a Él, y al morir en la cruz por mis pecados me haría salvo del castigo eterno. Él me da su vida perfecta y a cambio yo le doy mi vida de pecado y así soy salvo. Pero estos falsos maestros estaban tratando de enseñar que se podía ser salvo por medio del obedecer a las obras de la ley. Y ahí estaba su error. No sabían lo que decían y enseñaban, pues ellos mismos no sabían de lo que estaban hablando. Nadie es salvo, escúchelo bien, nadie es salvo por las obras de la ley porque nadie es capaz de obedecerla. Vamos a leer el siguiente comentario. Los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley no tenía como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino mostrar a los no creyentes su pecado y conducirlos a Dios. Demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un redentor. Muy bien. Versos del 9 al 11. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Entonces, ¿para quién es la ley? Algo que no debemos olvidar es que la ley nos dice, la ley nos habla, la ley nos enseña lo que a Dios le agrada. Y a través de ella aprendemos cuál es la forma correcta de comportarnos. Algo con lo que estamos familiarizados
Muy bien, porque desde pequeños así fuimos instruidos. Le enseño. Cuando éramos niños, teníamos la necesidad de que nuestros padres nos dijeran lo que teníamos que hacer. Cuando cruces la calle, te debes fijar a ambos lados para que no te atropellen. Cuando salgas debes llevar un suéter. Cuando llegues de la calle, lávate las manos. Cuando tosas o estornudes, tápate la boca. Se dice gracias y por favor. No le pegues a tu hermano. No les pegues a las niñas. ¿Ok? Una serie de reglas que se nos repetían de manera muy seguida. Es decir, no solamente una vez nos dijeron, cuando cruces la calle te debes fijar a ambos lados para que no te atropellen. Cada vez que salíamos a la calle, cuando éramos pequeños, nos daban la recomendación. Cada vez que salíamos con nuestros padres a la calle y que íbamos a ir de visita, ¿llevas tu suéter? ¿Verdad? Cada vez que llegábamos de la calle, por favor, ve y lávate las manos. Cada vez que tosíamos, tápate la boca, o cada vez que estornudábamos, ¿verdad? Cada vez que nos sentábamos a la mesa, se dice gracias y por favor. Y bueno, a nosotros nos hacían decir que estuvo muy rico, aunque no estuviera, ¿verdad? No le pegues a tu hermano, o no le pegues a las niñas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos dejaban de repetir todas estas cosas? Hasta que crecimos. Hasta que crecimos y ya no tuvieron la necesidad de enseñárnoslas porque ya las sabíamos. O sea, increíblemente tú no le puedes decir a un chico de 18 años que sale a la calle, por favor te fijas a ambos lados de la calle para que no te vayan a atropellar. O sea, obviamente él ya sabe que lo tiene que hacer porque se le estuvo repitiendo hasta que lo aprendió. Bueno, con las leyes de Dios nos sucede de la misma manera, escúchalo bien. Esas leyes son para los pequeños, para los que no saben cómo es que deben comportarse. De manera que Dios les tiene que decir, no chismes, no digas mentiras, no codices lo que tiene tu hermano, no mates, no robes, no seas desobediente con tus padres, no tengas relaciones sexuales prohibidas. Pero ¿qué pasa una vez que crecemos en Dios? No hay necesidad de enseñarnos lo que le agrada a Dios, porque ya lo sabemos. Y de eso nos está hablando Pablo. Para el que hace lo bueno, para el que ya sabe cómo comportarse, lo que agrada a Dios, no hay necesidad de corregirlos. Pero hay mucha necesidad de corregir a aquellos que aún hacen lo malo. ¿Como quiénes? Como a los rebeldes, los desobedientes, los pecadores, los irreverentes con Dios, los homicidas, los que tienen relaciones sexuales prohibidas como el adulterio, la fornicación o la homosexualidad. Para los secuestradores, los mentirosos. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Correrlos de la iglesia, negarles la entrada a ella. No, ¿qué nos dice Pablo que tenemos que hacer? Corregirlos. Para corregirlos, para que puedan ponerse de acuerdo en correcta armonía con la enseñanza. Corregirlos de la misma manera que una madre corrige a los hijos a la mesa. No subas los codos, no hables con la boca llena, no te toques los pies mientras estás comiendo, no te metas los dedos a la nariz a la mesa, no sorbas, mastica con la boca cerrada, no hagas ruido. Ella tiene que corregir. Y Timoteo tenía que corregir y poner en orden las cosas en la iglesia. Eran demasiado pequeños en el Señor como para no ser corregidos. ¿Cuál era el propósito? Llevarlos a la correcta, a conocer la correcta, la verdadera enseñanza. No era el señalarlos, tampoco era el correrlos o excomulgarlos de la iglesia, no. Era el enseñarles el camino correcto por medio de las Escrituras, por medio del mensaje de la palabra. Un mensaje que nos habla del amor de Dios,
pero que a la vez nos confronta con nuestro pecado. Un mensaje que me recuerda que Dios me ama como soy, pero que no está dispuesto a dejarme así como me encontró. Un mensaje que, bien entendido, me enseña a amar a Cristo por lo que hizo por mí, pero que a la vez me enseña a temer y respetar a Cristo por lo que hizo por mí. Un mensaje del que dice Pablo fue encargado a enseñar. ¿Y a cuántos? Yo te pregunto, ¿a cuántos como Pablo se nos ha encargado el enseñar el mensaje del Evangelio? Enseñar las Escrituras, enseñar la Biblia. Pero ¿cuántos, a diferencia de Pablo, nos hace falta estudiar, nos hace falta aprender, nos hace falta prepararnos? No te desanimes. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Y para terminar, quiero leerte el siguiente comentario. La proclamación de esta libertad de la ley antigua es el contenido y la enseñanza del Evangelio encomendado al apóstol. Este Evangelio revela la gloria final de Dios que, en su eternidad y continuidad, posee la suma bienaventuranza. Con justificado orgullo e insistencia añade Pablo que fue precisamente a él a quien Dios eligió para proclamar esa buena nueva y a quien le fue encomendado. En la misma medida en que es consciente de su indignidad ante Dios, sabe que ha sido elegido por Dios. Lleno de agradecimiento a Dios, contempla las maravillas que la gracia de Dios ha hecho en él y por él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. Muy bien, creo que esta aportación de este comentarista es un poco teológica. Vamos a verla para entenderlo un poquito mejor y con esto ya terminamos. Dice, la proclamación de esta libertad de la ley antigua es el contenido y la enseñanza del Evangelio encomendada al apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no somos salvos por medio de la ley, lo que hemos venido explicando. No somos salvos por medio del obedecer, por medio de las obras de la ley, sino somos salvos por medio de la fe que es en Jesucristo. ¿Ok? A eso se refiere este primer punto. Dice, este Evangelio revela la gloria final de Dios, que en su eternidad y continuidad posee la suma bienaventuranza. Es decir, este Evangelio, esta palabra, esta escritura, lo que estamos estudiando, nos revela finalmente esa gloria que vamos a tener al final, en esa eternidad continua que vamos a vivir con Dios y vamos a ser bienaventurados al estar en ella. ¿Ok? Dice, con justificado orgullo e insistencia, añade Pablo que fue precisamente a él a quien Dios eligió para proclamar esa buena nueva, a quien le fue encomendada. Es decir, Pablo se sentía orgulloso, ¿verdad?, de ser él encomendado por Dios para llevar este mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Ok? Pero de la misma manera, él es consciente de que aunque él se siente orgulloso, sabe que es indigno ante Dios, pero se sobrepone al saber que ha sido elegido por Dios para hacerlo. ¿Ok? No es como por ejemplo Moisés. Cuando a Moisés Dios lo llama, Moisés le dice, manda por quien debes enviar, porque soy indigno. ¿Ok? Sino que aquí Pablo dice, Señor, de verdad para mí es un orgullo, es un privilegio el poder anunciar tu palabra. Sé que soy indigno, pero reconozco que he sido elegido por ti y tengo el privilegio de anunciarla. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y dice, lleno de agradecimiento a Dios, contempla las maravillas que la gracia de Dios ha hecho con él y por él. Es decir, él agradece a Dios lo que la obra de Dios por medio de su Espíritu está haciendo con él. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la obra de Dios por medio de su Espíritu soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. Muy bien, y con esto vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos, pues el día de hoy hemos terminado. Vamos a orar. Dios Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte, te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permites el empezar con esta nueva aventura.
Queremos aprender un poco más, queremos saber un poco más. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estudiar tu palabra verso a verso, palabra a palabra, de sernos posible, Señor, que podamos deleitarnos en ella y que podamos tener la correcta perspectiva y el correcto conocimiento. Líbranos de todo error, Señor, y pon en nosotros hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.